Hay fotógrafos que capturan la realidad, otros que la reconstruyen. Y luego está Graciela Iturbide, que se cuela por las rendijas de lo real para revelar aquello que nadie sabía que estaba ahí. No busca la belleza perfecta, sino la que incomoda, la que late, la que respira polvo y canta en náhuatl, la que sangra en un altar o se ríe con la boca abierta en medio del mercado. Su obra no embellece, revela, no congela, invoca. Cada fotografía es un conjuro, un umbral, una pregunta sin traducción. Mujeres coronadas por iguanas vivas, rituales de muerte en la penumbra, aves detenidas en pleno vuelo, cementerios donde las flores ya no florecen. Graciela camina con la cámara colgada como quien lleva un talismán. No invade, no ordena, no explica. Observa, escucha. Se deja poseer por el paisaje, por el ritual, por la historia que aún no tiene palabras. Su lente en blanco y negro funciona como un espejo de obsidiana. Refleja lo oscuro, lo ancestral, lo que solo se puede decir en símbolos. Pero nada en su obra es gratuito, no es exótica ni es folclórica, es radical en su ternura y brutal en su poesía. El México que muestra no es el de los turistas, ni el de los libros de texto. Es el México de los silencios, de los animales muertos, de las mujeres que resisten, del polvo que cubre las fiestas. Es la tierra donde los dioses conviven con el hambre y la muerte se viste de fiesta. La tierra donde todo es símbolo y cada símbolo es un enigma. Graciela nació en una familia acomodada, conservadora, de misa y de fotógrafos de bodas. Pero su vida tomó otro rumbo, uno que no estaba en los planes de nadie. Una pérdida, una grieta y una cámara. Y después el encuentro con un maestro, Manuel Álvarez Bravo. Con él aprendí a mirar sin juicio, a esperar, a desaparecer para que la imagen aparezca. Desde entonces su obra ha sido un peregrinaje. No por los caminos del arte, sino por los caminos del alma colectiva de los pueblos. Ha fotografiado a los seris en el desierto, a las mujeres zapotecas de Juchitán, los rituales de muerte en Michoacán, a los pájaros de la India, a los muros de Japón. Y en todos esos lugares ha encontrado lo mismo. Lo sagrado en lo cotidiano, lo eterno en lo fugaz, lo femenino como fuerza mística. La fotografía para ella no es técnica ni estilo, es un ritual. Y un ritual no para detener el tiempo, sino como para ofrendarlo. Cada imagen contiene una historia enterrada, un susurro que exige silencio, como un poema que nunca dice lo que parece estar diciendo. Graciela no busca respuestas, busca grietas. Y en esas grietas entre la sombra y la luz, entre lo humano y lo animal, entre lo real y lo simbólico, está su mirada. Graciela Iturbide no nació fotógrafa. Nació en una casa donde la tradición era mandato, donde el arte se admiraba en museos pero no se ejercía en la vida. Hija de una familia conservadora de la clase alta en Ciudad de México, creció rodeada de reglas y rituales católicos. Pero la vida, como sus imágenes, se le reveló en blanco y negro, sin escala de grises y sin medias tintas. En los años 70, tras la trágica muerte de su hija mayor, Graciela atravesó una ruptura interna que no tenía palabras. La cámara llegó a ella como un salvavidas, pero también como un conjuro. No era para ella una herramienta para registrar, tal vez, sino como una forma de mirar el dolor sin destruirse en él. Fue ahí cuando conoció a Manuel Álvarez Bravo, el maestro de maestros, el poeta de la imagen, que transformó el fotoperiodismo en metáfora. Él no le enseñó reglas ni encuadres, solamente le enseñó a esperar, a observar, a desaparecer y a no intervenir, a dejar que la imagen llegue por sí sola, como un espíritu que se manifiesta si el fotógrafo sabe callar. Graciela se convirtió en su asistente y durante años viajó con él por pueblos olvidados de México. Pero al mismo tiempo su mirada comenzó a distanciarse. Mientras Álvarez Bravo construía escenas simbólicas y elegantes, Iturbide se dejaba llevar por la aspereza del mundo. Donde él veía lo mítico, ella veía lo animal. Donde él sugería, ella confrontaba. Definitivamente no rompió con su maestro, pero sí con la forma de mirar. Graciela encontró su voz en las sombras del México que no salía en las revistas, en las mujeres indígenas que no pedían permiso, en los rituales que no buscaban espectadores. Su fotografía no era solamente estética, era posicionamiento. Era una forma de estar en el mundo sin imponerle un sentido. Y así empezó su camino, no como una heredera, sino como una rebelde, una mujer con cámara que decidió en plena modernidad irse para atrás, hacia los márgenes, hacia lo originario, hacia lo que el progreso ha querido enterrar. En 1979 el destino lleva a Graciela al desierto de Sonora. La SEP, la Secretaría de Educación Pública, la envía a documentar la vida de los seris,
un pueblo indígena que habita una de las regiones más áridas y más solitarias de México. Graciela no hizo un reportaje, no tomó notas, no buscó folclore, no buscó estampas pintorescas. Como lo dijimos antes, simplemente se instaló en silencio y dejó que el paisaje la transformara. Y fue en ese horizonte reseco donde surgió una de sus imágenes más enigmáticas. Una mujer seria, de pie en el techo de su casa, sosteniendo una radiograbadora como si fuera un tótem del futuro. La imagen es poderosísima, por lo que no explica. ¿Y qué carajos hace esa tecnología flotando en el desierto? ¿Quién es ella? ¿Y qué está mirando? Esa fotografía, como muchas otras de Graciela, no tiene moraleja. Es solamente un instante suspendido entre el pasado y el presente. Es una grieta donde lo ancestral y lo moderno coexisten simplemente sin reconciliarse del todo. La mujer no posa, la mujer habita. Y Graciela simplemente deja constancia de eso. Años después, en Juchitán, Oaxaca, su mirada se encontró con otra revelación: las mujeres zapotecas. Allí, Graciela fue testigo de una sociedad matriarcal, donde las mujeres ocupan el centro del mercado, de la familia y del poder simbólico. Fue como descubrir un mundo paralelo, una historia no contada por la historia oficial. Y de esa experiencia nació su serie más icónica y probablemente la que sea su fotografía más famosa, Nuestra Señora de las Iguanas. En esa foto, una mujer seria, firme y poderosa lleva una corona de iguana sobre la cabeza. No hay sonrisa, no hay ornamento, solamente es presencia. Esa imagen es un manifiesto visual sobre la dignidad, la fuerza y el enigma humano. Es María Félix en otro cuerpo, es Coatlicue, es la madre tierra, es una diosa que no necesita ser explicada. Graciela convivió con las mujeres de Juchitán durante meses. No llegó con prisas, no pidió permiso para mirar, sino simplemente esperó a que la dejaran ver. Por eso sus fotos no parecen tomadas desde afuera, parecen nacidas desde adentro, como si la cámara hubiera sido empuñada por las propias mujeres. Y así, entre el desierto Seri y las calles de Juchitán, Graciela encontró algo más que imágenes. Descubrió el poder de mirar desde lo femenino, no como categoría de género, sino como energía ancestral, como una manera de estar en el mundo que no necesita pedir perdón ni pedir permiso. En la fotografía de Graciela Iturbide hay un temblor, no uno que se ve, sino que se siente. Un pulso bajo la imagen, como un corazón enterrado que todavía late, porque detrás de su lente el mundo no es un decorado, es un altar. Y en ese altar se ofrenda lo más humano que tenemos: la vida, la muerte, lo animal, lo que no entendemos. Durante años Graciela recorrió pueblos y comunidades donde la muerte no es ni tabú ni final, sino una parte del tejido cotidiano, y la documentó con respeto, con asombro, con una mirada que no juzga. Una de las series más impactantes que surgieron de ese peregrinar fue la dedicada a los rituales de los angelitos. En algunas regiones de México, cuando un niño muere, no se le hace un funeral como a los adultos, se celebra, porque el niño es un angelito que ha regresado al cielo, puro y sin pecado. Graciela fotografió esos altares efímeros donde los cuerpos de los niños son dispuestos entre flores, globos, velas, juguetes y ropas blancas. No hay llanto desgarrado, hay un silencio cargado, un luto que se disfraza de ternura. Y en esas imágenes, quizás las más dolorosas y a la vez más poéticas de su obra, se siente lo que no se puede decir. Un niño dormido para siempre, rodeado de papeles de colores. Una muñeca que lo acompaña, una madre de pie sin lágrimas, sin explicación. La muerte ahí no es tragedia, es un rito, es una despedida en voz baja. Junto a esos rituales de infancia de perdida, Graciela capturó otras cosas, otros sacrificios más crudos, más primitivos. Las cabras degolladas en los patios de Oaxaca, los cuervos y las gallinas que penden de clavos en las paredes, la sangre que empapa el polvo, lo animal como víctima, pero también como guía. Porque en su obra los animales no están ahí solamente para ser mirados, están ahí para mirarte de vuelta. Iturbide no busca lo macabro, no hay morbo en sus imágenes, hay reverencia, hay respeto, hay un intento de comprender cómo el ser humano ritualiza el dolor, cómo transforma la muerte en sentido. El sacrificio, el altar, el cuerpo ofrecido, todo está cargado de una densidad simbólica que desafía cualquier lectura literal. Y al mirar esas fotografías uno no sabe si está viendo una escena del presente o una herencia ancestral. Porque lo que Graciela captura no es solo lo que está frente a ella, es lo que vibra detrás, lo invisible, lo arcaico, lo que nos hemos olvidado. Y en sus imágenes la sangre no mancha, señala, el cuerpo no duele, enseña. Y la muerte, si se mira con suficiente silencio, revela una forma de amor que no necesita explicación. El blanco y negro no es una elección técnica en la fotografía de Graciela Iturbide, es una necesidad.
es la forma en la que el mundo se le revela, despojado de distracciones, reducido a su esencia. En sus imágenes la luz no ilumina, revela, y la sombra no oculta, protege. Su estética no busca la perfección formal, sino la densidad simbólica. El encuadre de Graciela es directo, pero nunca es obvio. Cada elemento parece estar donde debe, aunque nada esté del todo explicado. Es como si lo invisible organizara la escena de un lugar desde un lugar que no se ve. Lo cotidiano se vuelve ritual y lo mínimo se vuelve sagrado. Sus fotografías sí están llenas de símbolos, pero jamás son ilustraciones. Una iguana, un pájaro, una cruz, una mujer de pie entre muros agrietados, todo parece sugerir algo más allá de lo que se muestra. La imagen no cuenta, la imagen insinúa, y es el espectador quien observa la fotografía quien debe dar el salto. Graciela no manipula lo que ve, pero no solo se limita a registrar, ella simplemente espera. Espera ese instante en el que el mundo se vuelve una metáfora. Ese momento fugaz en que una cabra parada sobre un televisor viejo deja de ser una escena absurda y se convierte en un comentario visual sobre el choque entre tradición y modernidad. O como cuando una mujer del desierto levanta una grabadora al cielo y el gesto parece ancestral, como si le estuviera ofreciendo tecnología a los dioses. Ver con los ojos cerrados. Así podríamos resumir la manera de mirar. Que Graciela no retrata lo que está, retrata lo que vibra, lo que flota en el aire, lo que apenas se siente. El silencio de sus imágenes es tan importante como el contenido. No hay estridencia, no hay textos explicativos. Solamente hay instantes suspendidos donde el tiempo se disloca y algo más que no tiene nombre asoma por un borde. Su fotografía es una forma de meditación, una suspensión del juicio, una pausa para volver a ver lo que creíamos conocer. Como si cada imagen nos dijera, mira bien, no se trata de lo que ves, se trata de lo que intuyes. Y en esa intuición, en ese lenguaje sin palabras, en esa poética visual sin moraleja, ahí está el corazón de su obra. Graciela no fotografía para contar historias, fotografía para invocar presencias. Y aunque su obra está profundamente anclada en el alma mexicana, Graciela Iturbide no es una fotógrafa de fronteras fijas. Su mirada ha viajado no como turista ni como exploradora, sino como peregrina, y cada que ha cruzado el océano, lo ha hecho con el mismo silencio reverente, en la misma actitud de espera con el que se adentra en un ritual indígena o en un patio en Juchitán. En Japón, por ejemplo, encontró otra forma de austeridad, otra clase de vacío, la arquitectura del silencio, las paredes limpias, las obras ordenadas, el gesto mínimo como totalidad. Allí la luz no se impone, se insinúa, como en sus fotos. En las calles de Tokio, en los jardines zen, en los templos silenciosos, Graciela no buscó lo exótico, encontró lo propio. Un espejo hecho de líneas puras y silencios antiguos. En la India, en cambio, el caos le ofreció otro tipo de revelación. Las calles desbordadas de color, los rituales públicos, los animales entre la gente, los cuerpos marcados por la fe. Pero incluso allí Graciela evitó el estallido superficial. Sus imágenes no son coloridas, no son estridentes. Ahí no hay una postal, hay una grieta, hay una pausa, hay un símbolo. Una de sus fotografías más sugerentes de ese viaje muestra a una niña vestida como diosa, con el rostro cubierto por una máscara ritual y parada en medio del bullicio. Esa imagen parece suspendida entre lo real y lo mitológico. Es una escena que podría haber ocurrido en Oaxaca o en Benares o en donde sea, porque a lo que a Graciela le interesa no es el lugar, sino es esa vibración espiritual de cada instante. En esos viajes lejos de su tierra, Graciela no cambió de mirada, simplemente la afinó. Porque el mundo, si se observa con suficiente entrega, termina revelando patrones que se repiten. Lo sagrado, lo femenino, lo animal, la herida, la ofrenda son hilos que conectan culturas aparentemente opuestas. Sus viajes no fueron búsquedas de otros mundos, fueron regresos al mismo misterio pero vestido con otros trajes. Porque para ella lo extranjero nunca ha sido lo diferente, ha sido lo familiar en otro idioma. La misma pregunta, formulada con símbolos nuevos. Graciela no fotografía culturas, fotografía ecos. Y en esos ecos se encuentra siempre lo mismo, lo invisible, lo que duele, lo que permanece. Hay una corriente subterránea que atraviesa la obra de Graciela Iturbide. No grita, no se impone, simplemente se siente, como una brisa que recorre la piel. Como una voz antigua que no necesita traducción. Y es la presencia de lo femenino, no como adorno, ni como denuncia, sino como fuerza, como misterio, como raíz. Graciela no fotografía mujeres para representarlas. Las fotografía para escucharlas, para mirarlas desde un lugar que no reduce, no define, no interpreta, un lugar de complicidad, de reverencia y de entrega.
En su serie sobre las mujeres de Juchitán, por ejemplo, no hay exotismo, no hay fetiche, hay respeto, hay orgullo. Las mujeres no posan, ocupan, no seducen, sino que gobiernan. Su mirada es frontal, es serena y es absoluta. Son madres, son comerciantes, son diosas y son hermanas. Son cuerpo, pero también son símbolo. Y Graciela al fotografiarlas no las encierra en una imagen, las deja hablar a través de ella. Lo femenino en su obra no es suave ni es decorativo, es telúrico. Es fuerza que cuida y que hiere, que abraza y que grita. Aparecen las mujeres que llevan iguanas como coronas, en las niñas que juegan junto a la muerte, en las madres que velan a sus hijos muertos entre flores de papel y velas encendidas. Y también aparece en lo que falta, en lo que ya no está, porque Graciela perdió a su hija y nunca lo convirtió en su bandera. Pero esa ausencia, esa herida está en cada foto. No se dice, se siente. Está en el encuadre que deja espacio para lo invisible, en la sombra que nunca termina de desaparecer, en el silencio que ocupa más espacio que la imagen misma. Sus fotos no son manifiestos feministas, son cantos silenciosos a la potencia de lo femenino, a su belleza imperfecta, a su dolor sin nombre, a la ternura que no pide permiso. Y por eso llegan tan hondo, porque no señalan, acompañan, porque no explican, sino que invitan. Graciela ha dicho que para ella la fotografía es como una especie de forma de orar. Y uno podría pensar que su oración más constante es esta, es una plegaria visual al poder de las mujeres, a su dignidad silenciada, a su capacidad de habitar el mundo sin dejar de ser misterio. Para muchas mujeres que miran su obra hay una sensación extraña y poderosa, como si alguien por fin hubiera entendido algo que no se había podido decir, como si alguien hubiese abierto un espejo sin vidrio, un reflejo sin rostro, una imagen sin juicio. Y ahí, en ese instante de reconocimiento silencioso, nace una complicidad, una alianza entre quien mira y quien es mirada, una promesa de que las mujeres no están solas. Para Graciela Iturbide, fotografiar no solamente es apretar un botón, es un acto de presencia, es un ritual, es una forma de estar en el mundo con todos los sentidos abiertos, pero sin invadir, sin imponer, sin romper el tejido invisible que une pero separa al fotógrafo y lo fotografiado. Nunca llega con una idea prefabricada, no tiene un guión. No hace series pensadas como proyectos de exposición, simplemente se deja guiar por algo que no puede nombrar. Una intuición, un pulso, una vibración. Camina, observa, se detiene y a veces no toma ni una sola fotografía en días. Y otras veces el instante llega como una aparición. Entonces ahí levanta la cámara y en ese gesto absolutamente todo cambia. Ha dicho que necesita sentir un estremecimiento antes de disparar la foto. Una especie de certeza que no pasa por la razón, que no es necesariamente una emoción, no es un impulso, es como una especie de eco interior que le confirmara que ese es el momento. Es como si el mundo le susurrara al oído. Ahora, como si lo visible se abriera por un segundo para dejar ver lo invisible. Por eso sus imágenes tienen esa cualidad espiritual, no porque muestren lo religioso, sino porque están hechas desde el recogimiento, desde el respeto, desde el deseo de no poseer la imagen, sino de acompañarla, de dejar que emerja por sí sola, como una flor en la grieta. En muchas ocasiones ha dicho que detesta la idea del fotógrafo que llega, dispara y se va. No, ella necesita tiempo, ella necesita silencio, ella necesita desaparecer. Y en ese desaparecer se conecta con lo sagrado, con ese lugar donde la cámara ya no es un aparato, es un puente. Y el ritual no termina con el disparo. Sigue en la selección, en el revelado, en la contemplación, porque Graciela no edita para buscar lo bonito, edita para encontrar lo verdadero, lo que habla aunque no diga, lo que se quedó en la imagen como un resto del alma que pasó por ahí. Fotografiar para ella es como rezar sin palabras, como escribir un poema sin tinta, como ofrecer una ofrenda sin esperar respuesta. La cámara no sirve para atrapar al mundo, sirve para tocarlo y tal vez por eso sus fotos no envejecen. Porque no pertenecen a un momento histórico ni a una tendencia visual, pertenecen a la dimensión del rito, el instante que no vuelve pero que deja una huella, el silencio que contiene todo lo que no se puede decir. Hay artistas que capturan el mundo como es, y hay otros, muy poquitos, que nos enseñan a verlo por primera vez. Graciela Iturbide no fotografía lo que ocurre, fotografía lo que permanece, lo que se esconde en los rincones de la tierra, en las arrugas de un rostro, en el vuelo truncado de un ave. Su obra no narra, no argumenta, no presume, simplemente observa.
Y al hacerlo nos enseña que la imagen puede ser un umbral hacia lo sagrado, hacia lo femenino, hacia lo animal, hacia lo ancestral. Ella nos deja claro que el arte no tiene que explicar para conmover, ni gritar para transformar. Que a veces solamente basta un gesto, una sombra, un niño dormido entre flores, un cuerpo que ya no respira, pero que aún está lleno de presencia. Mirar una fotografía de Graciela Iturbide es acercarse al borde de algo que duele, que no se nombra, que solamente se intuye. Sus imágenes no son ventanas, son espejos opacos, uno no se ve en ellos, pero se reconoce. Y quizás ahí esté su mayor fuerza, en recordarnos que el verdadero poder de una imagen no es mostrar lo que está, sino revelar lo que siempre estuvo, porque lo invisible también necesita ser mirado, y Graciela en su andar paciente y silencioso nos ha regalado esa posibilidad. Llegado al final, después de haber caminado junto a Graciela Iturbide por los desiertos del norte, por los patios de sangre y sombra, por los ojos de las mujeres que no nos piden permiso para existir, la pregunta ya no es sobre ella. La pregunta empieza a ser sobre nosotros. ¿Qué de lo invisible estamos dejando pasar? ¿Qué rituales cotidianos ignoramos porque no caben en el ritmo del día? ¿A qué dolor le damos la espalda solamente porque no sabemos nombrarlo? Graciela fotografía lo que otros no ven o no quieren ver. Y en ese acto silencioso, sin escándalo, sin espectáculo, nos recuerda que todos llevamos una cámara invisible colgada al cuello. Una forma de mirar, de elegir qué encuadrar y qué dejar fuera, de decidir si miramos al mundo con prisa o con presencia. No se trata de ser fotógrafos, se trata de estar, de reconocer en una mirada ajena una historia que también es nuestra, de no temerle a la sombra, de honrar lo sagrado en lo roto, lo imperfecto, lo olvidado, porque lo invisible, eso que no se dice, eso que no se grita, eso que no se muestra, sigue estando ahí, esperando a que alguien se detenga, que alguien escuche, que alguien lo mire aunque sea solo una vez. Y quizás después de este viaje tú también te lo preguntes, ¿qué es lo que estás dejando de mirar? Gracias.